Parte 1. La reina de la derrota, y el observador silencioso. En una ciudad como cualquier otra, la noche se había apoderado de la prefectura de Fukuoka. En una casa humilde, y un cuarto con pósters de anime, se podía ver a una chica sentada en el suelo de su habitación. Estaba rodeada de mangas desordenados, y un controlador de consola que había visto mejores días. Era Tomoko Kuroki, una chica pálida, de piel clara, y ojos verdes, con ojeras visibles debido a la falta de sueño. Tenía el cabello largo, negro y despeinado que a menudo le cubría el ojo derecho. Su rostro era pequeño y circular, y su figura delicada. Con una altura de 1,52 centímetros. Y con 16 años de edad actualmente. Tomoko había empezado el instituto con muchísima ilusión. Después de haber tenido más que suficiente experiencia saliendo con más de 100 chicos en juegos de romance otome, estaba encantada con la popularidad que se avecinaba. Sin embargo, después de 2 meses sin hablar con nadie de su clase, Tomoko estaba desconcertada por su continua falta de notoriedad, y se decidió a ganarse la aprobación de sus compañeros. Pero desde ese momento, pasó por todo tipo de situaciones que la hicieron sentir peor que nunca, momentos tan vergonzosos que para cualquiera que los viviera, querría desaparecer. Todos sus intentos nunca llegaban a ningún lado. Aún no tenía amigos, solo una del pasado que no había vuelto a ver en mucho tiempo, y su hermano, que a regañadientes aceptaba ayudarla a socializar, pero más por obligación. Todo eso alimentaba su inseguridad, que era más grande que ella misma. Sentía que el universo la odiaba, pero en parte, también era por su propia culpa, por hacer esas cosas que deseaba olvidar cada día. Tomoko debutó buscando en internet la definición de chica impopular. Y descubrió que cumplía con todos los requisitos. Si dar pena fuera un crimen, ella estaría condenada a muerte. Finalmente, comenzó a rendirse, a dejar de intentarlo, y a solo vivir su vida sin esperar impresionar a nadie, siendo ignorada por todo el mundo. Y dijo en voz alta. Otra vez sola en el almuerzo, y la cena. Ella acababa de terminar de ver anime, así que quiso jugar algunos videojuegos que tenía a su disposición. Pero al darse cuenta de que ya los había jugado y ganado todos, pensó en buscar un nuevo juego. Sacó su teléfono, y miró algunos videojuegos disponibles para comprar. Ya los había visto todos, pero nunca estaba de más comprar la segunda parte de juegos a los que ya estaba acostumbrada. Los de romance otome. Y de repente, en su pantalla apareció un anuncio. Un juego de fútbol. Ella detuvo la pantalla por un momento, y luego empezó a imaginar escenarios épicos en su cabeza. ¿Y si me convirtiera en la reina del fútbol? Imagina, yo, driblando a todos esos idiotas populares en el campo, marcando goles que los dejan boquiabiertos. Sería como en esos animes deportivos donde la chica novata se vuelve legendaria. Ja. Claro, como si yo supiera patear una pelota, sin tropezarme con mis propios pies. Pero, ¿y si empiezo con un videojuego? Sí, un simulador de fútbol. No es mi estilo, pero podría practicar en secreto, me vuelvo pro en el mundo virtual, y arraso con todos. Nadie se reiría de mí, y entonces sería popular. O al menos, no invisible. Con esa idea fija en la mente, Tomoko decidió actuar una vez más. Intentaría cosas nuevas para lograr sus objetivos sociales. Al día siguiente. Era sábado por la tarde, y en lugar de quedarse encerrada, se armó de valor, y una máscara quirúrgica para ocultar su expresión de pánico, y salió rumbo a la pequeña tienda de videojuegos en el centro comercial local. No era un lugar fascinante como Akihabara, donde ella solía presumir sus habilidades en juegos de cartas con niños pequeños. Esta era solo una tiendita polvorienta con arcades viejos, y estantes de juegos usados. Perfecto, nadie me reconocerá aquí. Solo entro, compro un juego de fútbol barato, y salgo antes de que alguien me mire raro. Dentro de la tienda, el aire olía a plástico viejo, y snacks rancios. Tomoko se escabulló hacia la sección de deportes, revisando las cajas. Encontró un título genérico de fútbol para consola, con portada de jugadores gritando en un estadio. Y murmuró para sí misma. Esto servirá. Imagina, yo controlando a un equipo entero, haciendo jugadas maestras. Seré como la prota de ese anime, pero con fútbol. Se dirigió al mostrador, pero en el camino, vio una máquina arcade de fútbol virtual, de esas con controles que simulan pases y tiros. Y dijo ella.
¿Por qué no probar? Solo una partida rápida. Nadie está mirando. Se sentó en el taburete, insertó una moneda, y empezó a jugar. Sus dedos torpes en el joystick la traicionaron de inmediato. Su equipo perdía 0-3 en minutos, con pases erráticos, y defensas que se desmoronaban. Maldita sea, ¿por qué es tan difícil? En mi cabeza era fácil. Tomoko sudaba bajo la máscara, sus pensamientos un torbellino de frustración y autodesprecio. Soy patética. Ni siquiera en juegos competitivos puedo ganar. A unos metros, en la misma tienda, en la sección de productos tecnológicos de media calidad, estaba un joven bajo y delgado, con cabello de color a veces gris, morado o verde oscuro. Con un flequillo rizado y desaliñado que a menudo le cubría parcialmente el ojo izquierdo. Era Jin Kiyora, un chico reservado de 17 años que jugaba en el equipo de fútbol de la preparatoria Murasame. Él tenía una altura de 1,65 centímetros. Aunque su altura podía ser una desventaja en el fútbol, su físico era ágil, poseedor de un ojo agudo para leer el flujo del juego, que se complementaba con su afición por el breakdance, lo que mostraba un estilo de juego fluido y habilidoso. Ese día, había entrado a la tienda por una razón práctica. Necesitaba un nuevo par de auriculares para escuchar podcasts sobre tácticas deportivas mientras corría en las mañanas. No era un gamer empedernido, pero probaba simuladores de fútbol para analizar estrategias sin el riesgo de lesiones reales. Y pensó para sí mismo. Eficiencia. No gasto energía en lo innecesario. Mientras esperaba que el dependiente de la tienda buscara los auriculares que había pedido en el almacén, Kiyora llevó sus ojos hacia los lados, y finalmente notó a la chica en la máquina arcade. No era curiosidad ociosa, era cálculo. Vio cómo jugaba. Movimientos predecibles, defensas débiles, pero con un intento genuino de adaptarse. Y pensó. Está en la frontera. No es mala del todo, solo le falta leer el momento. Si ajusta su posición, podría voltear el partido. Normalmente, Kiyora se mantendría al margen. No era de los que se metían en asuntos ajenos sin un beneficio. Pero algo le interesó. Tal vez era el aburrimiento de la espera, o quizás el eco de su propia juventud. Permaneció observando desde las sombras, esperando el momento justo para actuar. Creo que tengo tiempo para un consejo rápido. Si responde bien, podría practicar explicando tácticas. Es útil para el campo real. Kiyora se acercó con pasos silenciosos, deteniéndose a una distancia respetuosa para no invadir su espacio. Tomoko, absorta en la pantalla, no lo notó hasta que él habló en voz baja, casi neutral. Estás dejando un hueco. Si mueves al defensa lateral izquierdo más al centro, detienes el contraataque. Tomoko se congeló, su corazón latiendo como un tambor. ¿Quién? Ella levantó la vista lentamente, y allí estaba, un chico de su edad aproximada, con cabello oscuro, y una expresión impasible, como si estuviera comentando el clima. Sus ojos se cruzaron por un segundo, no una mirada romántica de anime, sino una lógica, evaluadora. Ella, con su ansiedad disparada, pensó. Oh no, me vio fallar, ¿es un bully? ¿O un pro que se burla? Espera, su consejo, suena sensato. ¿Debería ignorarlo? No, eso sería extraño. Di algo, Tomoko, di algo. Kiyora notó su vacilación, y no insistió. Solo agregó, manteniendo su esencia pragmática, pero ofreciendo ayuda sin presión. O puedes ignorarme. Es solo una observación. Luego de esas palabras, en lugar de irse, se quedó un momento, calculando si valía la pena ver si ella aplicaba el consejo. Era un cambio sutil para él. Normalmente observaba sin intervenir, pero aquí veía una oportunidad lógica para probar su análisis en tiempo real. Tomoko, tragando saliva, ajustó el control como él dijo. Pasarían 3 minutos, y milagrosamente, funcionó. Como la partida estaba en modo fácil, su equipo recuperó el balón, logrando anotar un gol. ¿Qué? Funcionó. Sus ojos se volvieron a cruzar, esta vez con un atisbo de sorpresa mutua. Para ella, era el inicio de una posible interacción no desastrosa. Para él, una validación de su instinto táctico. La tienda, con su zumbido de máquinas, se sentía de pronto como el borde de algo nuevo. Kiyora observó cómo su intervención había cambiado el resultado del partido.
Sabía que su presencia cambiaría el rumbo de cualquier partido, sea real o digital. Luego giró la cabeza hacia atrás, y notó que el dependiente no había regresado, por lo que volvió a mirar al frente, y preguntó en tono neutral: ¿Me quedo para ver la partida? Tomoko sintió un leve rubor subirle por las mejillas, oculto tras la máscara, mientras procesaba la oferta. ¿Quedarse a ver otra partida? ¿Conmigo? Esto es raro. ¿Es una trampa del universo para humillarme después? Pero no parece un tipo que se burle. Es como, neutral. Como un NPC en un juego que te da misiones sin drama. Ella asintió torpemente, insertando otra moneda en la máquina. Claro. Si no te molesta. No soy muy buena, así que, no esperes milagros. Kiyora se apoyó en la pared cercana, cruzando los brazos, su postura relajada pero atenta. Y pensó. Es práctica. Analizo su juego, refino mis explicaciones. Si mejora, valida mi enfoque. Si no, aprendo de errores ajenos sin costo. Observó la pantalla mientras ella empezaba una nueva partida. Kiyora le dio instrucciones. Empieza con una formación defensiva. No ataques de inmediato. Lee el momento. Si la IA presiona alto, contraataca por los laterales. Siguiendo sus indicaciones, Tomoko ajustó los controles. Al principio, falló un par de pases, murmurando maldiciones internas. Idiota, Tomoko, no lo arruines ahora. Pero poco a poco, el partido fluyó mejor. Marcó un gol, y soltó un sí ahogado. Empezó a girarse hacia él con ojos levemente brillantes. Funcionó de nuevo, eres como un hacker en persona. ¿Cómo sabes tanto? Kiyora la miró sin cambiar su expresión, pero sintió un ligero orgullo lógico, ya que el éxito ajeno confirmaba su cálculo. Práctica. En los partidos, observo más que juego. Me alineó con el flujo ganador. Tú podrías hacer lo mismo. No fuerces jugadas. Espera el borde donde puedes intervenir. No era un cumplido vacío, sino análisis puro. Pero para Tomoko, cualquier palabra que no fuera una de burla o lástima, era validación. Y ella pensó. Es la primera vez que me dicen que puedo intervenir sin ser el centro. Es refrescante. No me trata como una perdedora. La partida terminó con una victoria estrecha para ella. Tomoko se quedó mirando la pantalla, procesando que había ganado. Luego, Kiyora fue con el dependiente, quien le entregó los auriculares. Tomoko lo miró alejarse, sorprendida por la interacción, pero sintió que no quería que terminara en nada. Había intentado tanto llamar la atención para tener momentos como ese, y lo acababa de tener. Ahora parecía que se iba a terminar. Cuando quiso acercarse para hablarle, se dio cuenta de algo. Él ya se había ido. Los nervios la hicieron quedarse quieta. Se sintió ligeramente decepcionada consigo misma, pero a la vez no tanto. ¿Para qué intentar algo que posiblemente terminaría en vergüenza? Tenía tanta experiencia en eso que eligió no hacer nada. Luego de unos momentos, ella se levantó lentamente, con el videojuego de fútbol en su mano, lo compró, y se fue. Caminó por la ciudad, con el atardecer naranja en el cielo, y finalmente llegó a su casa, para encerrarse en su habitación. Pensó en lo que había pasado. Había ido a una tienda cualquiera para comprar un juego de fútbol, y se encontró con un chico que le habló. Para ella, eso había sido un logro. No por nada había hecho tantas cosas solo por un poco de atención, algo que la tenía cansada. Quería dejar de intentar, y simplemente vivir en soledad, pero justo en el momento en que estaba aceptando que siempre sería la chica impopular, había pasado eso. No tuvo que forzar nada. Solo pasó de forma casual por un videojuego de fútbol. Pero bueno, lo más seguro es que nunca lo vuelva a ver. En ese momento, colocó el juego de fútbol al lado del juego del de romance Otome. Ella miró eso por unos segundos. Y luego, tomaría ambos juegos con ambas manos, y los colocó enfrente de ella. No sabía si estaba imaginando cosas, pero, por más ridículo que suene, lo que estaba mirando parecía ser una maldita señal. Después de pensar un poco, se dijo a sí misma. Tal vez esto sea una señal. Pero la vida no es como en mis juegos. Aunque, mi razón de jugar este juego de fútbol fue otro intento para ser popular. ¿De verdad soy tan estúpida para esforzarme por algo que nunca podría pasar? ¿A quién engaño? Sí que lo soy.
Luego, Tomoko decidió hacer algo de lo que posiblemente se arrepentiría, pero que a la vez cumpliría con lo que tenía pensado inicialmente. Jugaría el juego de fútbol en su consola, intentaría ser la mejor que pudiera, y luego volvería a aquella tienda de arcade para jugar el mismo juego pero en la máquina. Todo eso era con la esperanza de volver a encontrarse a ese chico. Para ella, la esperanza era una receta para el desastre, pero aún así lo intentaría. Y así pasaron los días. Tomoko hizo exactamente lo que tenía pensado, empezó a jugar y practicar en su consola, aprovechando su tiempo libre para mejorar sus habilidades, movimientos y reflejos, usando los consejos que recordaba de aquel NPC. Tomoko no tenía nada destacable, ni en lo físico, o en lo personal. Solo era buena en los juegos. Y aunque sea solo eso, la hacía sentir menos inútil. Ella solo tenía que concentrarse, y prestarle atención a los consejos que el mismo juego le brindaba para aprender y comprender cómo funcionaba ese sistema. Siendo algo que no resultó tan difícil como parecía anteriormente. En las tardes, regresaba al centro comercial en la misma tienda de arcade para jugar aquella máquina. Su rutina seguía siendo la misma. Escuela, a veces pasear por el centro comercial, pero mayormente estaba en su cuarto mirando anime. Esto sería solo otro pasatiempo. Así pasaron los días, y las semanas. Aunque ella seguía jugando en la máquina, lamentablemente ese chico no apareció. Era algo lógico, aunque no pudo evitar desilusionarse. Pero a pesar de ello, siguió mejorando en ese juego. A pesar de gastar monedas, para ella lo valía, porque nunca fue buena en lo físico, y se sentía ganadora en algo de competencia. Ella siguió allí, comenzando a aceptar lentamente que tendría que seguir viviendo sola, y que debía dejar esas ilusiones sin sentido. Y justo en esos instantes, en la entrada de la misma tienda, la puerta se abrió. Y la figura de aquel adolescente se manifestó, manteniendo su misma expresión impasible. Kiyora había llegado para reclamarle al vendedor por los auriculares que, apenas habiendo durado unas semanas, ya se habían dañado. Aunque en parte era su culpa por querer ahorrar dinero comprando unos audífonos económicos de poca calidad. Llegó directamente a hablar con el vendedor, quien rápidamente llegó a un acuerdo, y le entregaría otros auriculares gratis. Luego, el vendedor volvió a irse a buscarlos al almacén, mientras Kiyora se quedó parado esperando. En esos momentos, Kiyora llevó sus ojos a un lado, y vio a una figura jugando en la máquina de aquel juego de fútbol. Con una mezcla de aburrimiento y curiosidad táctica, se acercó a ver. Y recordó a aquella persona con la que habló hace unas semanas. Parecía estar jugando al mismo juego desde siempre, y lo que más le interesó, parecía estar concentrada haciendo lo que él le había dicho. Decidió acercarse más, y pudo ver cómo ella había ganado el campeonato del juego. Tomoko, con una sonrisa orgullosa, y por pura inercia de la victoria, dijo en voz alta: «Eso fue muy fácil». Kiyora intervino, su tono neutral e imperturbable. «Parece que fue fácil». El corazón de Tomoko se detuvo por un segundo al escuchar esa voz. Luego, ella se giró lentamente para mirarlo, y pudo verlo, ese mismo chico que la miraba. Tomoko se congeló por unos momentos, siendo víctima de su propia ansiedad. Kiyora no era alguien que hablara con desconocidos porque sí, y si lo hacía era por algún beneficio personal. En este caso, le parecía curioso que su intervención de hace semanas cambiara el rumbo de un equipo imaginario, el equipo de esta chica. La eficiencia de su consejo había dado un fruto visible. Tomoko se quedó inmóvil. La voz de Kiyora la había sacado de su burbuja de victoria. Lentamente, giró la cabeza, sus ojos detrás del cabello, incapaz de mantener el contacto visual. Tomoko pensó: «No puede ser», volvió. «Estuve practicando durante semanas solo para esto». Ahora actúa con normalidad, Tomoko. Actúa como una chica genial que gana campeonatos. Ella intentó modular su voz, pero solo logró un sonido forzado. «Ah. Eres tú». Luego, se corrigió, sintiendo el pánico. «Quiero decir, sí, ¿verdad? Gané. Fue gracias a lo que dijiste». Kiyora, apoyado casualmente cerca de la máquina, no alteró su expresión. Su análisis era más importante que cualquier formalidad social. «Tu control de balón ha mejorado. Los pases diagonales son más precisos. ¿Qué tipo de estrategia usaste en la final?
No vi ninguna presión alta, lo cual es inusual para un juego contra la IA en nivel experto. Tomoko sintió el pánico. ¿Estrategia? ¿Presión alta? Solo hice lo que decía el tutorial. Espera, está interesado en mi juego. Tengo que impresionarlo con terminología. Yo usé la formación 4-3-3. Y sí, me enfoqué en el flujo del juego. Esperé el borde de intervención que mencionaste. Jugué más lento. El equipo rival se agotó en el minuto 70, y aproveché su desorganización defensiva en ese momento para forzar un par de errores de posicionamiento. Tomoko recitó las palabras rápidamente, sintiéndose un poco mareada. Eran términos que había memorizado del tutorial sin querer. Kiyora la miró con su ojo agudo. El nivel de detalle era inesperado en alguien que semanas atrás jugaba tan torpemente. Interesante. El análisis del tiempo. Es correcto. La mayoría de los gamers se enfocan en la habilidad manual, no en la fatiga del algoritmo. Veo que has estado practicando. ¿Por qué? Tomoko se congeló por unos segundos. Oh, no, ¿por qué? No puedo decirle que lo hice porque quería volver a verlo, y que es un intento desesperado por ser popular. Piensa, Tomoko. Ella respondió, evitando su mirada, y enfocándose en la pantalla. Yo solo quería ganar. Ya sabes. Nunca he sido buena en nada que sea competitivo o físico. Y supongo que la sensación de victoria es adictiva. Como en un otome. Kiyora ladeó ligeramente la cabeza. La comparación con un otome era irrelevante para él, pero el concepto de adicción a la victoria y la incapacidad física eran datos útiles. Entiendo. Un enfoque en la eficiencia mental para compensar la falta de habilidad motora. Tiene lógica. Si puedes leer el juego, puedes ganar. Ahora, ¿qué harás con tu equipo ya campeón? ¿Empezar de nuevo, o buscar otro desafío? Tomoko pensó con determinación forzada. Desafío, tengo que demostrar que soy digna de su análisis. Y dijo ella. Ahora que gané la liga, creo que podré comenzar en un nivel más avanzado. El modo en línea de esta máquina arcade tiene un nivel de imprevisibilidad que mi consola no tiene. Y es más difícil. Así podré refinar mi borde de intervención. Ella usó sus propias palabras torpemente, pero con una nueva determinación. Kiyora asintió. Un desafío más difícil significaba un mejor sujeto de prueba para sus tácticas. Bien. Yo aún estoy esperando al dependiente por mis auriculares. Si vas a jugar otra partida, me quedaré a observar la dinámica en tiempo real. Quizás tengas un nuevo punto ciego que no estás viendo. Tomoko pensó con alegría interna. Se queda, quiere seguir analizándome, esto es lo más cerca que he estado de una interacción social exitosa. Incluso si es una interacción basada en el fútbol, seré su laboratorio táctico. De acuerdo. Pero si me pongo muy nerviosa, y pierdo 0-5, por favor, no te rías. Él respondió con su tono monótono. No malgasto energía en reacciones emocionales innecesarias. Solo analizaré la causa del error. Tomoko sintió un escalofrío de alivio. La neutralidad de Kiyora era su escudo más seguro contra el juicio que tanto temía. Insertó la moneda, lista para su próximo desafío. Tomoko se sentó frente al arcade, sus dedos sintiendo la familiar calidez del joystick. Respiró hondo, y comenzó la nueva partida en el modo en línea, donde la imprevisibilidad humana reemplazaba a la lógica del algoritmo. Kiyora permanecía con los brazos cruzados, observando la pantalla. Tu oponente está usando una defensa muy profunda. No puedes romperla con pases lentos. Fuerza la velocidad en el centro. Tomoko obedeció, intentando driblar rápido. El resultado fue que su jugador tropezó, y perdió el balón. Y con voz baja, y exasperada, dijo. Maldita sea, ¿ves? Soy un desastre físico incluso aquí. Kiyora señaló la pantalla con un dedo, y dijo sin cambiar su tono. Error de ejecución, no de concepto. Tu timing fue correcto, pero el ángulo del joystick fue demasiado amplio. No te culpes por la habilidad motora. Eso se entrena. El pensamiento es lo importante ahora. ¿Qué es lo más ilógico que puede hacer tu oponente con ese balón? Ella se tardó unos segundos en responder, y dijo. Lo más ilógico, la gente real no juega con lógica. Juega con emoción. Correcto. Anticipa el error.
mueve a tu defensa central 1 metro hacia la derecha ahora. Ella lo escuchó, y pensó mientras miraba la pantalla. Probablemente, el rival mande un pase largo, sin mirar, solo por pánico al tener el balón en su propia área. Tomoko movió el control rápidamente. El oponente, justo como ella predijo, mandó un pase desesperado. El defensa, ahora en la posición correcta, interceptó y robó el balón limpiamente. Los ojos de la chica brillaron. «Wow, lo leíste». «No, yo lo leí». Killora afirmó. «Lo leíste». La anticipación es la base de la lectura del juego. La imprevisibilidad humana es en realidad una cadena de errores emocionales. Si puedes anular su ego al atacarte, se frustrarán, y jugarán de manera predeciblemente errática. Tomoko pensó en esas palabras. ¿Anular su ego? ¿Eso qué significa? Tal vez signifique confianza o algo así. Este tipo habla de fútbol como si fuera psicología. Es fascinante. No me está dando lástima, me está dando una herramienta. Ella respondió usando la poca inteligencia que poseía en su mente. Entonces, ¿el fútbol es solo una forma elegante de hacer que el otro se rinda emocionalmente? Killora se enderezó, la idea le pareció eficiente. Es una simplificación, pero útil. El fútbol de élite es la batalla de los egos. El que tiene el mejor ego, o el más adaptable, gana. En tu caso, tu ego es tu capacidad para observar, y no ser observada. Tomoko pensó en la palabra ego, que resonaba de repente con su deseo de ser popular. Y susurró en voz alta. ¿Mi ego es no ser vista? No. Tu ego es que mientras tu oponente se enfoca en ti como jugadora o persona, tú estás ocupada desmantelando su estrategia. Eres un observador con capacidad de intervención letal. No gastes energía en ser visible. Las palabras de Killora resonaron en la mente de Tomoko. Esa era una respuesta lógica a lo que había estado persiguiendo sin éxito por demasiado tiempo. Ella se quedó congelada por unos segundos. Y en ese momento, el dependiente regresó con una nueva caja de auriculares para Killora. Aquí tienes, chico. Estos son de mejor calidad. Te durarán más. Killora caminaría hasta él, y tomaría la caja. Gracias. Eficiencia garantizada. Luego miró a Tomoko, quien estaba a punto de perder el balón de nuevo. Ya me voy. Pero recuerda, observa, no reacciones. Si mantienes tu enfoque, tu ego crecerá. No vuelvas a pasarte semanas entrenando sin una meta clara. La próxima vez, enfócate en el control de la pelota bajo presión. Es el siguiente paso. Tomoko escuchó eso, y pensó. ¿Se va? Rápido, di algo para que se quede o para que vuelva. Ella finalmente, reunió el coraje, y habló con un tono ligeramente más fuerte, aún enfocada en el juego. Espera, ¿cómo te llamas? Killora se detuvo en la salida, girando solo la cabeza para mirarla, sin emoción. Killora. Jin Killora. ¿Y tú? La voz de ella era apenas un susurro de nerviosismo, pero respondió. Tomoko. Kuroki Tomoko. Y gracias, por la táctica. Killora respondió. No es nada, me serviste de análisis, Kuroki. Nos vemos. Mejora en el control bajo presión. Luego, se dio la vuelta, y se fue, con el paso ligero, y eficiente que lo caracterizaba. Tomoko se quedó mirando la puerta, con la adrenalina del juego, y la interacción zumbando en sus venas. No fue un desastre. Fue un pase. Y ahora, tenía una misión, y un nombre. Afuera del centro comercial, se podía ver a Killora caminando lentamente, alejándose del centro comercial. Su expresión neutral cambió ligeramente con cada paso. Su rutina estaba mayormente consumida por el fútbol. Levantarse temprano para entrenar intensamente, ir a la preparatoria, y luego ir al parque a practicar su pasatiempo, el breakdance. Pero había una razón por la que le gustaba más estar al aire libre que en su propio hogar. Él siempre había estado destinado a caminar en la línea límite, su vida marcada por decisiones extremas. Comenzó antes de su nacimiento, cuando enfrentó su primer gran reto. Su madre sufrió una enfermedad grave, y los médicos le dieron apenas un 50% de posibilidades de supervivencia en el parto. Pero Killora, desde ese momento, eligió la vida, desafió lo que parecía inevitable, y nació con una fuerza de voluntad que lo acompañaría siempre. Con el pasar de los años, Killora estuvo envuelto en el caos familiar.
Su hermano mayor tenía un mal temperamento, y su hermano menor era bullicioso y revoltoso, formando un escenario constante de peleas. En ese torbellino, Killora creció observando con astucia cuál de los dos bandos le ofrecería más ventajas. Fue allí, en ese entorno de incertidumbre y confrontación, donde Killora formó su espíritu de lucha, y su manera pragmática de ver la vida. Sin importar el lado con el que se aliara, la victoria era suya, porque su presencia y capacidad de decidir en el momento justo determinaban el resultado. Pero decir que fue genuinamente feliz, no encajaba en su ser. Lo único que sabía hacer era sobrevivir, y sentir la satisfacción de haber logrado sus objetivos. Hace 3 años, su madre decidió irse a otro país por una oportunidad de trabajo, y se había llevado a su hermano menor. Killora tuvo la elección de irse con su madre, o quedarse en esa casa con su hermano mayor. Él pensó durante días, evaluando el mejor camino para su desarrollo y su futuro. Y finalmente, eligió quedarse con su hermano mayor, pensando que con él podría mejorar su estilo de juego, ya que él también jugaba al fútbol. Killora pensaba que la comodidad de una vida tranquila con su madre lo haría perder nivel en el fútbol. Esa fue la elección más difícil que había tomado en su vida, y esperaba haber elegido el lado más beneficioso. Aunque, pasarían cosas que lo harían dudar de ello. El inicio de la vida en solitario de Killora con su hermano mayor, Kensuke, fue engañosamente normal. Al principio, la dinámica era la misma que habían mantenido bajo el techo de la madre. Killora observaba, Kensuke despotricaba, pero el equilibrio se mantenía por la presencia de una autoridad materna ausente. Todo cambió con la llegada del torneo de la prefectura de ese año. Killora recién había entrado al equipo de fútbol de la preparatoria Murasame, y gracias a su capacidad analítica, y su sorprendente agilidad, se había ganado un puesto en la titularidad. Su hermano mayor, Kensuke, era el delantero indiscutible del equipo y la estrella local. Ambos poseían modos de juego radicalmente distintos, y esta diferencia se convirtió rápidamente en un muro de incomunicación. Kensuke era el atacante, que jugaba con fuerza bruta, instinto visceral, y un ego que exigía el protagonismo, y el balón a sus pies. Para él, el juego era una batalla frontal. Killora era el analista, que jugaba con la cabeza. Su estilo se basaba en la observación del flujo, la anticipación, y la búsqueda de los ángulos de eficiencia. Su enfoque era ser el arma de apoyo que desbloqueaba la victoria sin necesidad de la atención. La lógica de Killora dictaba que su combinación debería ser la mejor. Kensuke proporcionaría la ejecución, y Killora, la estrategia. Pero el resultado que debían esperar ser el mejor, terminó siendo el peor. La mala combinación se manifestó en el campo. Los pases precisos de Killora eran ignorados por Kensuke, que prefería forzar tiros imposibles. Las sugerencias de Killora sobre la defensa del rival eran tomadas como críticas por su hermano, quien se negaba a acatar órdenes o análisis de su hermano menor. Debido a esta constante fricción, y a la falta de cohesión, ese año el equipo de Murasame perdió, y no pudo clasificar al campeonato nacional. El resentimiento nació, y creció exponencialmente en el hermano mayor. En lugar de asumir la derrota, y su propia culpa por su egoísmo desenfrenado, Kensuke empezó a culpar a Killora por todo. Las críticas eran constantes. En el fútbol le decía: tu estilo de juego y análisis son estupideces que solo ralentizan al equipo. No sabes jugar con corazón. Y en la vida le decía: eres un sabelotodo frío que solo busca sacar ventaja. No eres un verdadero hermano. La vida en casa se convirtió en una constante humillación. Pero Killora, forjado en la supervivencia, no iba a dejarse pisotear. Él no respondía con ira, sino con lógica. Respondía con argumentos tan sólidos que eran casi imposibles de refutar, verdades frías y objetivas sobre los errores de Kensuke en el campo y en la vida. Esas verdades hacían estallar a su hermano mayor, haciendo que éste llegara a los golpes. Y así comenzó todo. La vida de Killora se volvió aún más extrema. Cada día había desafíos y peleas físicas, un entrenamiento constante para su espíritu de lucha, y su ego de supervivencia. Killora casi no se arrepentía de nada, pues cada situación era una prueba superada. Pero si hubiera una cosa, tal vez sería el hecho de que no ganó casi nada en ese ambiente. Mejoró él mismo, solo, sin la ayuda del idiota de su hermano.
En esos momentos de frustración, pensaba que pudo haber elegido irse con su madre a otro país, y vivir tranquilo, en lugar de someterse a esta violencia. Pero incluso ese arrepentimiento era una prueba más. La de que, para ganar, a veces hay que elegir el camino más difícil. Fue en esos días que Killora encontró algo que lo ayudaría demasiado: los videojuegos de fútbol. En su niñez, nunca pudo jugar uno porque sus hermanos peleaban, y los rompían. Ahora, con la consola que se había comprado él mismo, recién estaba descubriendo la importancia de estos simuladores de estrategias. Le sirvió para mejorar su nivel analítico, probando jugadas, estrategias, y tiros, sin el riesgo de lesiones reales, convirtiéndose rápidamente en el mejor en todos los aspectos del fútbol digital. No podría llamarse a sí mismo un gamer empedernido, porque solo jugaba por estrategia, no por diversión. Era solo por las ventajas que ofrecían para su estilo de juego combinado con breakdance. Así pasaba sus días. A pesar de que al nacer, había elegido vivir, no sentía lo que era ser feliz. No recordaba la última vez que lo fue realmente. Y en estos días, eso era lo que menos pensaba, ya que la única forma de resolver ese problema con su hermano mayor era avanzar con su carrera futbolística en la preparatoria, y ganar suficiente dinero para comprarse una casa propia, y vivir lejos. El fútbol es su única ruta de escape, y los videojuegos son su herramienta más eficiente para lograrlo. Y así, con la promesa de escapar, y la necesidad de eficiencia grabada en su ADN, llegaría ese día extraño. Y fue en una tarde como cualquier otra, mientras caminaba por el centro comercial, que pasó por una tienda vieja de arcade, siendo la misma donde había comprado esos juegos de fútbol. Entraría una vez más porque quería auriculares nuevos a un precio económico. Y fue en esos momentos donde miró a aquella chica jugando en aquella máquina de esa forma tan lamentable que llamó su atención, y él decidiría acercarse para explicarle cosas que para él eran tan simples como comentar el clima. Y al final, de una forma complicada, le sirvió para mejorar su análisis. La conversación fue tan atípica para él. Y debía admitir que fue un momento tranquilo. Jin Killora continuó caminando, el nuevo paquete de auriculares en la mano. El sol se estaba poniendo, y pronto tendría que seguir con su rutina de breakdance y entrenamiento vespertino. Con cada paso, su mente, generalmente ocupada en el cálculo de ángulos y el flujo del juego, se desviaba hacia la chica de la máscara. Tomoko Kuroki. Kuroki. El nombre era tan normal como el suyo, pero la persona era cualquier cosa menos normal. Killora recordó su ansiedad palpable, la forma en que se congelaba, y luego el cambio radical al momento de ejecutar la táctica. Ella era la encarnación del error emocional, pero también de una capacidad de adaptación inesperada. Había pasado semanas jugando un juego que no era de su estilo solo para mejorar, y probablemente, para volver a verlo. ¿Por qué? Normalmente para Killora, el beneficio que obtenía de las personas era inmediato y predecible. En el fútbol, el compañero seguía la orden, o era un perdedor. Con Tomoko, el beneficio era el refinamiento de su análisis bajo una variable inusual, la emoción pura. Tomoko era una variable caótica, pero controlada. Killora se preguntó si estaría bien volver a la tienda. Volver implicaría desviarse de su objetivo principal, su carrera, el dinero, un nuevo lugar para vivir. Perder el tiempo en interacciones sociales que no prometían una ventaja directa en el campo era ineficiente. Y susurró él. Ventajas. ¿Y si Kuroki es una ventaja? La forma en que ella había asimilado y recitado los términos tácticos, su capacidad de leer el error emocional del oponente virtual. Eso no era común. Killora sabía que la lectura de la atmósfera y la anticipación eran cruciales para los jugadores pequeños como él. Tomoko tenía un talento subdesarrollado para el análisis mental. Si ella entrena su mente, podría ser un recurso. Killora se detuvo en una esquina. Era el punto donde debía girar hacia el parque para su entrenamiento. Si seguía recto, se acercaría de nuevo al centro comercial. Y se preguntó: ¿qué valor le asigno a la tranquilidad? La interacción había sido tranquila, desprovista del ruido y la toxicidad de su hogar. Ella no lo juzgaba por su altura o su estilo. Simplemente le pedía eficiencia, y él se la daba. Era un intercambio honesto, aunque asimétrico. Y afirmó: no puedo ser feliz.
Solo puedo sobrevivir y lograr objetivos. Killora sopesó la decisión. 1. Seguir la rutina. Máxima eficiencia, 0 riesgo, 0 distracción. 2. Volver a la tienda. Pérdida de tiempo físico, pero ganancia en el análisis mental y entrenamiento explicativo. La necesidad de resolver la variable Tomoko era un impulso más fuerte que la simple curiosidad. Si ella mejoraba, su capacidad de análisis se agudizaría aún más, dándole una ventaja mental contra su hermano y sus rivales. Y dijo él: un compañero de entrenamiento mental no es ineficiente. Es una inversión. Pero solo si ella es lo suficientemente seria. Killora continuó caminando hacia el parque, pero su mente ya había tomado una decisión. No volvería hoy. Eso sería precipitado. Pero la próxima vez que necesitara probar una nueva táctica o refinar una explicación, sabría dónde encontrar su sujeto de estudio. Tomoko Kuroki, la chica impopular, acababa de convertirse en una pieza de su estrategia personal. Mientras tanto, en el centro comercial, Tomoko Kuroki permaneció sentada frente a la máquina, jugando contra su oponente, y finalmente, ganó su partido. Ella al ver eso, permaneció en silencio. Su mirada era seria y concentrada. Simplemente se levantó y empezó a caminar lentamente hacia la salida. La persona que atendía la tienda, ocupada en sus cosas, vio de reojo a la chica que caminaba y sintió miedo y sorpresa. La chica que caminaba emanaba un aura aterradora, pero no era solo eso. Parecía una persona completamente diferente. No parecía una chica delgada. Parecía una mujer, con una presencia imponente. Tomoko siguió caminando sin detenerse, sin decir nada. Su mirada se mantuvo firme y seria. Ella salió del centro comercial, y cruzó la calle. Y luego pensó: a mi edad, tengo que dejar las cosas infantiles de lado, y enfocarme en mi futuro. Con 16 años, mi mente y mi cuerpo deberían desarrollarse de golpe. Y en consecuencia, debo adaptarme y madurar. Eso era lo normal, ¿cierto? Tal vez. Tomoko, en su estado de alter ego, sonrió. Y con voz de adulta, afirmó: pero, yo no soy así. La mujer pisó con fuerza, y comenzó a correr. En un instante, desapareció la forma en que se proyectaba al mundo, y regresó a su estado natural de adolescente delgada. Y en su rostro, apareció una extraña sonrisa de alegría y victoria. Y comenzó a pensar como una niña ilusionada. Hoy hice cosas que nunca pensé que podría hacer. Tuve una conversación fluida con un chico, aunque fuera de fútbol. Dije cosas que sonaron inteligentes. Y pude hacer estrategias increíbles en ese simulador. Eso es una señal de que no soy una inútil, soy buena para algo. Y además, sentí que mi frustración se convirtió en alguna especie de fuerza que me hizo ganar ese partido virtual. ¡Qué genial! Así que esa era la clave para hablar con chicos, los videojuegos, y el fútbol. ¿Por qué los juegos de romance no me habían enseñado ese truco? Tal vez porque él era diferente. Jin Killora. Killora. Un nombre tan simple como el mío, pero a la vez diferente en todo. Pude confirmar eso luego de ver su forma de hablar, y su forma de expresarse. Tal vez ese podría ser mi primer amigo real, y demás cosas. Aunque tal vez sea muy pronto. Tomoko ahora mismo, no quería pensar en pros y contras. Solo podía pensar en lo bueno. Y no podía evitar ilusionarse. Lo que sentía ella era algo que pocos podían entender. Sentía que por dentro ella rompía sus cadenas, y alcanzaba una luz. Ella se sentía validada, y reconocida. Y luego dijo: volveré a la tienda, esperaré a que regrese cuando quiera, y le pediré más que solo su nombre. Aprenderé más cosas del fútbol solo para serle de utilidad, siendo su objeto de análisis. Haré lo mejor que pueda para controlarme, y portarme seria en los momentos necesarios. No me importa, quiero que me analice todo lo que quiera. La chica siguió corriendo por las calles bajo el cielo naranja, perdiéndose rumbo a su hogar, mientras gritaba internamente: lo hice. Desde el otro lado de la ciudad, Jin Killora estornudó con fuerza. Se detuvo en seco, y se tocó levemente la nariz. Luego, se giró lentamente, escaneando el entorno con sus ojos. Y susurró: parece que alguien está hablando de mí.
Normalmente, Killora después de estornudar, se sentía mal, y estresado, una señal de que la energía negativa, o las críticas de su hermano se enfocaban en él. Pero, ahora mismo, se sentía tranquilo. Y puede que fuera porque la persona que podría estar hablando de él, no lo hacía con rencor, o desprecio, sino con algo diferente. Si tuviera que imaginar quién era, solo podía pensar en la persona que le había dicho su nombre ese día. Definitivamente, ella era de todo menos normal, pero él tampoco era normal. Así que en eso estaban iguales. Dos personas que funcionaban fuera de la curva. Él no busca la normalidad, busca la eficiencia. Y en ese instante, Killora sonrió, un movimiento casi imperceptible en la esquina de sus labios, un gesto que indicaba eficiencia satisfecha. Luego, siguió corriendo para continuar con su entrenamiento. La variable Kurokiera, por ahora, una variable positiva. Todas las imágenes, músicas, y personajes, no son de mi propiedad, créditos a sus respectivos autores, solo la historia es mía. Esta fue mi primera historia diferente a la fórmula habitual, con personajes que me caen bien, y me hacen reír. Esto abre la posibilidad de hacer historias con todos los jugadores de Blue Lock, uno por uno. Me encantó cómo me quedó esta mini comedia. Y espero que a ustedes también, así que comenten qué les gustaría ver en el futuro. Y pues, aunque escribir el guión es fácil, editar es lo difícil, y eso me toma tiempo, y tiempo ya no tengo demasiado. El siguiente capítulo de Isagi lo haré pronto, no sé cuándo, pero pronto, ya que estos días llegaron muchas ideas a mi mente. Y aunque a veces no tenga tiempo, o motivación, yo haré lo que pueda para. Hola, Shizuka. Justo a tiempo. Mira, acabo de terminar de calcular el potencial de victoria de Blue Lock contra la Sub-20 de Japón para mañana. Según mi fórmula de adición táctica, que combina estadísticas de tiro, defensa de área, y un factor de suerte de mis cartas, el margen es de 0.78 goles a favor de Blue Lock. Shizuka simplemente asintió lentamente, sin mover el dedo de su boca, y habló en voz baja, casi susurro. Eso es, muy específico, Iraji. ¿Incluiste el factor de eliminación emocional en la fórmula? Iraji respondió. Excelente punto, Shizuka, sabía que tenías un ojo para el detalle. Sí, por supuesto. El factor rata de laboratorio, como lo llamamos. Aquí, mira. Iraji giró su teléfono mostrando gráficos complejos. La presión de eliminación incrementa la tasa de error de pase en un 15% después del minuto 75. Es un dato analítico sólido. Shizuka bajó el dedo por un momento, la expresión sigue impasible, pero sus ojos denotan un ligero conflicto interno. Ya veo. La racionalidad siempre gana. Iraji respondió con emoción contenida. Exacto. Y hablando de ganar, ¿por qué no dejamos que el destino hable un poco? Saca una carta. Iraji extendió su teléfono con la app de tarot abierta, y prosiguió. No es solo azar. Es la alineación de tu ego con el flujo de la probabilidad. ¿Qué te depara Blue Lock? Shizuka dudó un momento, luego deslizó el dedo sobre la pantalla y una carta digital apareció. El colgado, invertida. Iraji se emocionó. Wow, el colgado invertida. ¿Sabes lo que significa en este contexto? Es el sacrificio aplazado. Te sientes impotente, Shizuka. Sientes que estás pasando desapercibido y que estás haciendo un sacrificio, tu tiempo, tu vida, pero no ves el resultado, ¿cierto? Es la impotencia del observador. La voz de Shizuka se vuelve un poco más audible, revelando la grieta en su fachada tranquila. Tocas un punto. Aquí todos son máquinas de ego. Yo solo observo, analizo, y espero. A veces, me pregunto si tengo el ego suficiente para seguir eliminando a otros, para convertirme en esa rata de laboratorio perfecta. Iraji respondió. Ahí está tu duda. Mira, Shizuka, tu fórmula de supervivencia no es la fuerza bruta. Es la lectura. Pero sí, la impotencia es real. Blue Lock está diseñado para hacernos sentir eso. Cada uno de nosotros es una pieza que debe ser eliminada para que la pieza central, el delantero ideal, emerja. Shizuka pensó en las historias que ya no escribía. Es difícil dejar de lado todo lo demás. Mis historias en YouTube eran sobre la conexión, sobre el vínculo entre dos personas, incluso en el fútbol. Aquí solo importa la destrucción del vínculo para alcanzar la meta.
¿Hasta dónde puedo llegar si sigo siendo un observador que anhela la conexión? La voz de Iragi se suaviza un poco, movido por el matiz emocional, aunque lo canaliza a través de la lógica. Tus historias de amor y fútbol, eso es interesante. Pero mira el dato. El colgado invertida también significa que la solución está en la acción. Deja de flotar, y decide tu camino. Si tienes miedo de pasar desapercibido, tienes que hacer que tu observación sea visible. No solo mires el flujo, sé el director táctico que lo redirige. Shizuka levantó el dedo, y lo colocó pensativamente en sus labios de nuevo. Decidir. Pasar a la acción. Es un riesgo en Blue Lock. Eliminar al otro significa perder mi posición de observador neutral. Iragi respondió con una sonrisa. Pero ser el observador neutral significa que serás el próximo en la papelera de reciclaje de Jinpachi Ego. No queremos eso, ¿verdad? Vamos. Deja de lado las estadísticas de romance por un día. Enfoquémonos en la eliminación eficiente, Shizuka. Haremos una nueva fórmula. Análisis más impulso romántico, resultado, gol de desconexión. ¿Qué opinas? Shizuka sonrió, un pequeño y casi invisible movimiento de sus labios, la primera emoción visible en minutos. Parece lo suficientemente ilógico para funcionar. Diría que eso es un desafío que vale la pena grabar. Y así, ambos se levantaron, y se dirigieron al campo de entrenamiento para practicar una nueva fórmula, análisis y lectura.